Este fin de semana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estuvo de visita en México. Durante su recorrido por Campeche, recibió de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca. Es la más alta distinción que se le entrega a un extranjero. Este reconocimiento generó indignación en varios sectores de la población de la izquierda mexicana al asegurar que el mandatario cubano pues es un dictador, trae a cuestas esta dictadura heredada de los Castro, de Fidel Castro, y también pues trae a cuesta muchas muertes por algunas manifestaciones que han sido reprimidas allá en la isla de Cuba. A pesar de esto, López Obrador encabezará un movimiento para defender la soberanía de este país y a su gobierno, al cual calificó como profundamente humano. Así, esas fueron las palabras del presidente López Obrador. Le vamos a entrar al tema polémico, sin duda, y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Este fin de semana, ya le decía, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió en el Aeropuerto Internacional de Campeche a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel. A su llegada, el presidente cubano aseguró que con esta visita se ratificaron las intenciones de ambos países de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales, además de que seguirán trabajando en programas y acciones de mutuo beneficio. Después de la bienvenida, ambos presidentes se trasladaron a la zona arqueológica de Etzna, donde el gobierno de nuestro país entregó esta Orden Mexicana del Águila Azteca, que ya le decía es la máxima condecoración que el gobierno mexicano le puede hacer a un extranjero. Sin embargo, también le comentaba, la oposición criticó esta entrega del reconocimiento. ¿Por qué? Aquí le cuento más detalles en esta nota. La majestuosa zona arqueológica de Etzna en Campeche fue escenario de un hecho controversial. Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador condecoró a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con la Orden Águila Azteca en grado de collar por su cooperación en materia de salud. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, a propuesta del Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca, ha tenido a bien otorgar la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en el grado de collar al excelentísimo señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba. De acuerdo con la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la condecoración de la Orden Águila Azteca es la distinción máxima que se otorga a extranjeros con el objetivo de reconocer los servicios prominentes prestados a la nación mexicana. Y es que durante los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19, el gobierno cubano envió una delegación de médicos y enfermeras a apoyar a los hospitales mexicanos. Miguel Díaz-Canel se suma a la larga lista de reconocidas figuras que han recibido este galardón. Entre los condecorados por el gobierno mexicano sobresale Fidel Castro, revolucionario y fundador del Partido Comunista, Nelson Mandela, primer presidente de color en Sudáfrica, el escritor y Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, y el ex asesor de la Casa Blanca y yerno del expresidente Donald Trump, Jared Kushner. Tras la entrega de este reconocimiento, las críticas no se hicieron esperar. El Partido Acción Nacional repudió el hecho y calificaron a Díaz-Canel como un dictador por tener a su pueblo sumido en la miseria. Consideraron que la condecoración fue un acto deplorable y denigrante tanto para los mexicanos como para los ciudadanos cubanos. Quien también se sumó al reclamo fue un grupo de ciudadanos definidos como simpatizantes de izquierda democrática, liberal e institucional. A través de un comunicado, condenaron la decisión del presidente López Obrador, pues recalcaron que su homólogo cubano encabeza una dictadura. No es la primera vez que el presidente López Obrador ha enfrentado fuertes críticas de la oposición en México por su respaldo a dictaduras como la de Nicolás Maduro en Venezuela y la de Díaz-Canel en Cuba. Y es que no es para menos, pues la isla se encuentra sumida en crisis económica y social. El gobierno continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier disenso y crítica pública. A su vez, los habitantes tienen pocas oportunidades, se encuentran atados y con un futuro incierto. Jorge Montiel, Heraldo Media Group.
Y por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará un movimiento más activo para defender la soberanía de Cuba y a su gobierno, al cual calificó como profundamente humano tras los constantes bloqueos y sanciones que se le han impuesto en Estados Unidos. Yo ofrezco al presidente Miguel Díaz-Canel de que México va a encabezar un movimiento más activo para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia y la soberanía de Cuba. Y nada de darle trato de país terrorista o ponerlos en la lista negra de supuestos terroristas. Es un pueblo y un gobierno profundamente humano. Que viva el pueblo digno de Cuba. Y bueno, tras este mensaje, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó algún tipo de tensión con los Estados Unidos y que lo único que se propone, dijo, es una convivencia fraterna. Estas fueron sus palabras. No es un afán de molestar a Estados Unidos o de entrar en fricción con Estados Unidos. No es la idea. La idea es, tienes una mayoría progresista en América Latina. Brasil, Colombia, Bolivia, México, Chile, Honduras, Cuba, Venezuela mismo, que están ahora en un proceso de negociación. Entonces decimos, a ver, el lunes, mañana vamos a iniciar diálogos, porque así lo quiso el gobierno de Colombia y el ELN, para tratar de llegar a un arreglo definitivo. Cuba ha ayudado en eso. Y durante uno de sus discursos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que la isla exportará balastro desde la provincia de Cienfuegos para las obras del Tren Maya, y los cuales serán trasladados por mar a la península de Yucatán. Esta iniciativa es parte de los acuerdos bilaterales que además incluye el envío de médicos para reforzar el sistema de salud mexicano. Y por cierto, el presidente López Obrador aprovechó la visita de su homólogo cubano para presumirle las obras del Tren Maya. Durante su visita a la estación de Etzna, Díaz-Canel se sorprendió con el proyecto y lo calificó como impresionante. Estas fueron las imágenes. Y bueno, ya listan una cumbre de países progresistas en donde se tratarían temas como la inflación, la seguridad alimentaria, la regulación sanitaria, entre otros. Aunque hasta el momento no se tiene definida la fecha exacta en la que se realizarán, se prevé que entre los países participe Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile, Honduras, entre otros. Pues fiel a su estilo, el presidente López Obrador, a su estilo de defensa de Cuba y de algunos otros países, como el caso de Venezuela y de sus dictadores o presidentes, como se quiera verlo, desde una óptica o desde otra, pues fiel a su estilo, recibió a Miguel Díaz-Canel, lo apapachó, lo defendió de los Estados Unidos, con todo y que pues Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es con quien México tiene además compartida una frontera muy extensa en el norte de México y el sur de los Estados Unidos, y que bueno, pues a pesar de todo esto y a pesar de que pues hoy mismo hay ciertas fricciones por asuntos que tienen que ver con la migración, con la seguridad, con el juicio de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, con Felipe Calderón, y con la posibilidad incluso de que pueda quedar exonerado, libre, si es que la Fiscalía de Estados Unidos no logra probar todo lo que ha intentado acusar al exsecretario de Seguridad. En fin, eso junto con lo económico, el TEMEC, las consultas del sector energético, lo que tiene que ver con el maíz transgénico. Es decir, hay tantos frentes abiertos con Estados Unidos que al presidente López Obrador pues parece que no le interesa. Con la mano en la cintura invita al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y además pues dice que va a tener México una participación más activa en la defensa de Cuba, de su régimen de gobierno, y pues a pesar de todo lo que ya le decía,
tantos muertos contabilizados por la represión que hay en Cuba durante el gobierno de Miguel Díaz-Canel, que le decía es heredero de la familia Castro, de Fidel Castro y de todo este régimen cubano, de este régimen político que a Cuba, pues en realidad lo único que le ha traído es miseria, es pobreza, es que los cubanos quieran abandonar la isla en la primera oportunidad que tienen. ¿Para ir a dónde? Pues a otros países, sobre todo a Estados Unidos, la antítesis de Cuba, y que bueno, pues con todo y esto, el presidente del observador pues parece que no le interesa o no entiende de razones o de política exterior, y pues no le interesa nada que los socios principales de México, el caso de Estados Unidos, pues no vean con buenos ojos esta visita de Díaz-Canel, que se sintió pues como Juan por su casa, sin ningún problema, al revés, apapachado por el presidente del observador, que ahí sí pues tiene esta facilidad para desplazarse hasta Campeche para recibirlo y que le quede cerquita, además que de ahí se pueda regresar a Cuba y el presidente pues quizá en un viaje más largo a la Ciudad de México. Pero bueno, las prioridades de Andrés Manuel López Obrador en materia de política exterior.